¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy vamos a hacer un resumen, incluyendo con la resolución de preguntas. Por eso que el día de hoy vamos a trabajar aproximadamente 2 horas. En esas 2 horas va a estar incluido también lo relacionado a las preguntas que a todos deben de tener. Ya motivo de salud, ya la Miss Ruth me está avalando, me está apoyando para que sea, pues no, esta vez trabajar de esa manera. Ya la siguiente semana, todo chévere, todo bacán, todo ok, con respecto a nuestras clases normales de lo que es el curso de biología. Nos piden hablar sobre reino animalia. Lo que vamos a hablar el día de hoy es reino animalia, parte 1. Prácticamente vamos a hablar sobre lo que son los invertebrados. Los animales tienen características, como estás observando en la primera PPT, eucariotas, pluricelulares, importancia médica, ecológica, económica. Recuerda que hay 5 reinos. ¿De acuerdo? Reino fungi, plantae, animalia, protista, reino monera, ¿no? En esta parte, usted puede apreciar algunas características de los animales que también nosotros lo vamos a ver, como la reproducción, de qué manera podemos clasificar a los animales, su nutrición, su metabolismo. ¿Está bien? Hay muchas formas, hay muchos criterios de poder clasificar a los animales, según la presencia o no de tejidos. ¿De acuerdo? Según la presencia o no de tejidos. Tú puedes apreciar que hay dos grupos de animales que son los parasuarios y los eumetasuarios. Parasuarios son aquellos animales que no tienen verdaderos tejidos. Ejemplo, la esponja. Los metasuarios, también llamados eumetasuarios, son aquellos animales que poseen verdaderos tejidos. La mayoría. Según la forma de dividir el cuerpo de estos animales, o sea, según la simetría, las esponjas son asimétricos, no hay. Los celenterios, figura del medio, tienes una anémona, presenta sistema radial, son animales radiados. Y la mayoría, incluyendo los humanos, poseemos un sistema o una simetría bilateral. ¿Cómo se clasifican los animales según el número de capas embrionarias? Que lo tuvimos cuando éramos embriones. Estamos hablando de un preembrión conocido como la gástrula. Acá tienes el esquema de una gástrula. Ahí está la gástrula. Si un animal tiene 3 capas germinativas en su pared durante el estadio de gástrula, estaríamos pues hablando de un animal triblástico.
¿Cuáles son esas capas que hay en su pared? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Posteriormente de cada capa surgen los diferentes tejidos y órganos que formarán el cuerpo del animal. Los animales o triploblásticos incluye a la mayoría a partir de los gusanos planos hasta nosotros los humanos. Existen animales diploblásticos. Si dibujamos la gástrula de estos animales, pues en su pared ya no hay 3, sino 2 capas germinativas. La externa es el ectodermo y la interna el endodermo. Solamente este tipo de gástrula, la de acá, solamente se localiza en los celenterios, también llamados nidarios. Por eso que a los celenterios se le conocen como los animales diblásticos o diploblásticos, que es lo mismo. Cuando te dibujé a la gástrula, cuando le puse algunas partecitas, esta gástrula tiene un orificio embrionario, conocido como el blastoporo, orificio preembrionario, orificio de la gástrula. Según el blastoporo, si este blastoporo al desarrollar se convierte en la boca de estos animales, pues a ese animalito llámale protostomado. Los celenterios, los platelmintos, los nematorios, o sea, la mayoría de los invertebrados. Pero ¿qué ocurre ahora si este blastoporo al desarrollar se convierte en ano? Estaríamos hablando de los animales deuterostomados. Animales deuterostomados. Solamente hay un grupo de invertebrados deuterostomado, conocido como ¿qué? Conocido como los equinodermos. Y también es propio de otro grupo de animales llamados los cordados. Dentro de los cordados están los vertebrados, ¿Cómo se clasifican los animales? Según una cavidad interna que ellos deben de tener, conocido como celoma. Celoma significa cavidad. Y recuerda que en las cavidades se alojan los órganos internos. Si le hacemos un corte transversal a este celenterio, a esta hidra, o ese mismo corte lo hacemos a un gusano plano, interiormente tú puedes apreciar pared del cuerpo con la pared del tubo o tracto digestivo. Color azul, pared del cuerpo. Color amarillo, tracto digestivo. ¿Y de qué te vas a dar cuenta? Que entre ambas paredes no hay cavidad. Mirando las otras dos figuras, color blanco. No hay cavidad.
Por ello que a estos animalitos se les llaman los acelomados. A significa ausencia. En cambio, figura del medio, estamos partiendo por la mitad a un gusano parásito llamada la lombriz intestinal. ¿De qué te vas a dar cuenta? Que entre la pared del cuerpo y la pared del tracto digestivo, ¿ves el color blanco? Pues eso es una cavidad, una falsa cavidad, conocido con el nombre del pseudoceloma. Pseudoceloma. En el caso de la lombriz de tierra, en el caso de la mayoría de los animales, incluyendo los humanos, entre la pared del cuerpo y el tracto digestivo hay una verdadera cavidad, celoma, una verdadera cavidad. Conclusión, hay muchas formas de cómo podemos nosotros clasificar a los animales. Ahora viene la parte de taxonomía, la clasificación de los animales. La clasificación tradicional de los animales incluye a los invertebrados y a los vertebrados. En cambio, la clasificación actual, pues mencionas a los invertebrados, hemicordados y a los cordados. Ahí tú puedes apreciar diferentes grupos de invertebrados. A cada grupo se le llama filo, en latín dile filum. Características de cada grupo de vertebrados, de cada grupo de vertebrados. Y luego empiezan a hablar sobre cada uno de ellos. Los más simples, los menos evolucionados, porque son parasuarios, porque no tienen verdaderos tejidos, son de vida acuática, no se mueven. Nos referimos al grupo de los poríferos. Ejemplo, las esponjas. Pueden ser solitarias, producto de su reproducción asexual del tipo gemación, figura de abajo, pueden ser coloniales. Ahí tienes el ciclo vital de una esponja, cómo se reproduce. Segundo grupo de invertebrados, los nidarios, también llamados celenterios. Son de vida acuática, cuerpo gelatinoso y rodeado de tentáculos. Son eumetasuarios. Significa que ya poseen verdaderos tejidos, al igual que los humanos. Por lo tanto, a partir de este grupo de invertebrados, hay tejidos, hay órganos, hay aparatos, hay sistemas.
Ojo que te estoy haciendo la presentación de la PPT, luego tenemos que agregar más datitos. Ciclo vital de la medusa, ejemplo de celenterio. Ahora vienen los gusanos planos, los platelmintos. La mayoría de sus ejemplos producen enfermedades. Pero esa figura que tú ves no produce enfermedad. Es una planaria, es de vida acuática. Acá puedes apreciar otra planaria, letra A. Letra B, otra variedad de planaria de cuerpo más alargado. Letra C, es un gusano plano muy peligroso para el ser humano, conocido como el esquistosoma. Primera vez que lo miras. La última figura es la más conocida, la tenia, también llamada solitaria, recontra muy peligrosa para nosotros los seres humanos. Otro grupo de invertebrados. Si los platelmintos son gusanos planos, los nematelmintos, también llamados nemátodos, son gusanos redondos. Al igual que los platelmintos, producen enfermedades. Estos animalitos son pseudocelomados. ¿Por qué lo digo despacio? Porque es pregunta de examen. Bueno, pregunta que hay en tu balotario, ¿no? Acuérdate que ustedes tienen 45 preguntas. Estoy abarcando todo, ¿eh? Pseudocelomados significa que tienen falsas cavidades. Falsas cavidades. Ejemplo, la lombriz intestinal, que es un gusano muy peligroso, cuyos huevos microscópicos se localizan en la lechuga. Cuidado cuando comas en la calle lechuga. Ahí están los huevos microscópicos de la lombriz. La lombriz intestinal, cuyo nombre científico es el Ascaris lumbricoides, porque lombriz intestinal es nombre vulgar. Vienen los moluscos. La mayoría son de vida acuática, cuerpo blando, algunos protegidos por su caparazón. Ahí tienes ejemplos de moluscos, tienes un caracol, tienes al pulpo, tienes al quitón. Otro grupo de invertebrados que también son gusanos se llaman los anélidos. Los famosos gusanos redondos de cuerpo anillado.
de cuerpo segmentado. Ahora, no hay ejemplo clásico, la lombriz de tierra. No vas a pensar que así es el color de la lombriz de tierra. El color es como la primera imagen. En la segunda figura tienes otro ejemplo de anélido, conocida como la sanguijuela. Es parásito, chupa sangre. Dicen que tiene propiedades curativas. Ahora viene el grupo más numeroso de los invertebrados. Nos referimos a los artrópodos. Hay muchos grupos de artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, onicóforos, que en el libro de la presa San Marcos los mencionan. Ahora, de esos grupos, ¿cuáles son los más numerosos? De hecho, que los insectos. Ahí tiene las dos primeras figuras, ejemplo de crustáceos. Camarón, cangrejo. Las que vienen todas son insectos. Una mariposa, una oruga, debe ser la larva de una mariposa. Abajo otra mariposa. En la palma de la mano hay un insecto que es el insecto palo. La del medio, ahí sí me agarraron. ¿Qué será? Un insecto. Pero qué ejemplo, mariquita, ¿no esa? La mariquita es más chiquita. Y las tres últimas figuras de abajo son arácnidos. Escorpión, tarántula. Y la última figura corresponde a una garrapata. A una garrapata. Último grupo de invertebrados. Los equinodermos. Ahí tenemos a la estrella de mar, al erizo de mar, al pepino de mar, al lirio de mar, puro mar. Por lo tanto, son de vida acuática y cuerpo espinoso, rodeado de espinas. Lo que viene a continuación, seguimos con equinodermos, tienes un erizo, tienes la estrella. Si miras el erizo, su cuerpo es espinoso. Y solamente una de las espinas del erizo es sensorial. Interviene en el equilibrio y se le llama esferidio. Se le conoce con el nombre del esferidio. ¿Qué más? Todas estas figuras que vienen a continuación corresponden a lo que es Reino Animalia parte 2, que lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Te acuerdas la clasificación actual de los animales? Invertebrados que acabamos de verlo. Los hemicordados que no salen en la PPT, pero si tú quieres postular a San Marcos lo piden. Hay un libro de la misma Academia Pre
Y de ahí sacan las preguntas para el examen oficial. Trate de adquirirlo. Estos que estás mirando se llaman los cordados inferiores. Y luego vienen los cordados superiores, conocida por nosotros como los vertebrados. Cordados superiores. Hay 5 grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Características de los vertebrados, te hablan de cada grupo. Los anfibios, ejemplos. Cuidado con el segundo ejemplo. ¿Qué, profe? ¿Existen anfibios de esa manera? No, pues. Se sobreentiende que esa segunda figura corresponde a un fósil, por eso lo ves puro hueso. Reptiles, aves y nosotros los mamíferos. Son temas que lo vamos a ver la próxima semana. A continuación vamos a hacer nuestro resumen bacán. Y en este resumen van a estar incluidos las 45 preguntas. El tema es reino animalia. El tema es reino animalia. Al reino animalia también le puedes llamar, también lo puedes conocer con el nombre de el reino metazoa. Es sinónimo. Reino metazoa. Este reino incluye a los animales. Y tú sabes que la zoología es una división de la biología que estudia los animales. El padre de la zoología, el mismo de la biología. Nos referimos a griego Aristóteles, porque fue el primero, se le considera padre porque fue el primero en clasificar a los animales en 2 grupos: Anjaima e Enjaima. Anjaima significa animales que no tienen sangre. Para Aristóteles, ahí estaban incluidos los invertebrados. En cambio, en Jaima
significa animales con sangre. Ahí están incluidos los vertebrados. En cuanto a las divisiones de la biología, en este caso de la zoología, la malacología se encarga del estudio de los moluscos. Caracol, ejemplos, caracol. Babosa. Lapa. Aparte los choros, las almejas, los quitones, las ostras. De las ostras se extraen las perlas. ¿Está bien? La entomología. Se encarga del estudio de los insectos. ¿Quién no conoce ejemplos de insectos? No, las cucarachas, los zancudos, cucarachas, zancudos. Y así, ictiología peces, batracología anfibios, herpetología reptiles, ornitología aves, mastozoología los mamíferos. ¿Qué características presentan los animales? Que acuérdate que el humano es un animal racional, que somos seres vivos, macroscópicos, formados por muchas células, tipo de célula eucariota. A nivel celular tiene una envoltura externa llamado el glucocálix, también llamado túnica celular. Una función reconocimiento celular. En el citoplasma de la célula se localizan organelas propias. La palabra organela significa estructura vital para la célula, como el lisosoma que interviene en la digestión celular, el centrosoma que participa en la división celular, ¿cómo se llama la reserva energética de los animales? Se llama glucógeno, ejemplo de polisacárido.
¿Cómo es la nutrición de los animales? Heterótrofa. Del tipo holozoica. Porque heterótrofa utilizan alimento y elaborado. ¿Por qué holozoica? Porque el alimento tiene que ser ingerido. Para ello hemos de tener boca. ¿Se moverán los animales? Sí, por desplazamiento. A ese tipo de desplazamiento, el correr, el volar, el nadar, el reptar, se llama taxia. Pero hay una excepción. Es el único grupo de animales que no realizan taxia porque son sésiles. O sea, viven adheridos a un sustrato, que puede ser una roca marina. Nos estamos refiriendo a las esponjas. En cuanto a la reproducción, depende del ejemplo. Hay animalitos con reproducción asexual. Caso la esponja. Hay animalitos con reproducción sexual. Ahí estamos nosotros. Hay animales que tienen este tipo de reproducción. Metagénesis. Es cuando el animal tiene reproducción asexual y sexual. Ejemplo, la malagua. Malagua. Ese es en cuanto a las características. Hablemos un poquito sobre los tejidos animales. Tú sabes por cultura general que un tejido es un conjunto de células eucariotas que tienen el mismo origen y cumplen la misma función. ¿Qué tejidos animales podríamos mencionar? El tejido epitelial. ¿Cómo se llama su célula? Célula epitelial. También tenemos al tejido animal más abundante, el tejido conectivo, también llamado conjuntivo, formado por muchos tipos de células. ¿Cómo se llama la célula más
representativa del tejido conectivo. Se le llama el fibroblasto. Es una célula propia, representativa del tejido conectivo. Ahora viene lo que es el tejido muscular. Tejido muscular. Tejido muscular. ¿Cómo se llama la célula más representativa del tejido muscular? Se llama así miocito, también llamado fibra muscular. Fibra muscular. Es una célula muy especializada porque tiene propiedades, siendo la más importante la contracción. Contracción. Faltaría el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por diferentes tipos de células, siendo la más representativa la neurona, que es una célula muy especializada porque conduce y transmite los impulsos nerviosos. Aparte de la neurona tenemos a las neuroglias o simplemente dile glías. Hay varios tipos de neuroglias. Una de ellas es el oligodendrocito, que elabora una grasa que protege al axón, prolongación larga de la neurona. Elabora mielina para el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Otra célula, otra neuroglia, es la célula de Schwann, que elabora mielina, pero para el otro sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico. Existen tipos especializados
de tejido conectivo. ¿Cuáles son? Tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido sanguíneo. Tejido óseo, tejido sanguíneo. ¿Qué pasa si te preguntan? ¿Qué pasa si te preguntan? ¿Cómo se llama la célula del tejido adiposo? La célula del tejido adiposo. ¿Qué respondes? Recibe el nombre de adipocito. Cuando es joven se llama adipoblasto. Cuando es maduro, dile adipocito. ¿Cuáles son las células del tejido cartilaginoso? La joven se llama condroblasto. La madura se llama condrocito. Condrocito. Inclusive hay otra célula de este tejido llamada el condroclasto. Condroclasto. Otro tipo especializado de tejido sanguíneo o tejido conectivo es el tejido óseo. Aquel tejido que forma los huesos. ¿Cómo se llaman las células de este tejido? Si el tejido óseo es joven, se llama osteoblasto. Si es maduro, dile osteocito. Si le gusta degradar hueso para obtener calcio, se llama el osteoclasto. Entonces ahí hay un error garrafal de parte mía con respecto al condroclasto. Esa célula no existe, solamente condroblasto y condrocito. Otro tipo especializado de tejido conectivo es el tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo
Se caracteriza porque forma la sangre. Forma la sangre. ¿Qué más? La sangre tiene, o el tejido sanguíneo tiene dos componentes. El plasma, que es la parte líquida de la sangre, y los elementos formes, más llamadas células sanguíneas por la plaqueta. Glóbulos rojos y glóbulos blancos sí son células sanguíneas. La plaqueta no. La plaqueta es una expansión. ¿De acuerdo? La plaqueta. Dije expansión, no. La plaqueta es un fragmento, ahora sí, celular. ¿De dónde deriva? De una célula grande, localizado en la médula ósea de los huesos, médula ósea roja, y se le conoce como el megacariocito. Entonces, ¿cuáles son los componentes del tejido sanguíneo? El plasma, que es la parte líquida de la sangre, y los elementos formes. ¿Cuáles son esos elementos formes? Plaqueta, también llamado trombocito, coagula la sangre, glóbulo blanco, también llamado leucocito, interviene en la defensa. Y no te olvides de los glóbulos rojos, también llamado hematíe, eritrocito, rubrocito. Le gusta transportar gases respiratorios. Transporta gases respiratorios. Y ahí tenemos nuestro resumen sobre tejidos animales. Pasemos ahora a la taxonomía animal. Hay una clasificación tradicional y hay una clasificación actual. Tradicional, actual. ¿Cuál es la clasificación tradicional de los animalitos? Usted responde invertebrados y los vertebrados. Esa es la tradicional, que aún enseñan en los colegios, ¿ah?
que aún enseñan en los colegios. ¿Cuál es la clasificación actual de los animales? Invertebrados, hemicordados y los cordados. Dentro de los cordados están los vertebrados. Si hablamos sobre cada grupo, a cada grupo del Lephyllum, empezaríamos con los poríferos, con los animales más simples. Su cuerpo es cilíndrico, sésil. En la parte superior tiene un orificio grande llamado el ósculo, por donde salen las sustancias de desecho. Ahí está. Y además su cuerpo tiene numerosos orificios, conocidos como los ostiolos. Por ahí ingresa agua más alimentos. Estos poríferos son parasuarios, que no forman verdaderos tejidos. Si no hay tejidos, no hay órganos, no hay aparatos, no hay sistemas. En el interior de la esponja encontramos una célula que tiene forma de collar. Y de ahí sale un flagelo. A todo el esquema llámale cuanocito. Interviene en la digestión de los alimentos. A este cuanocito también le dicen célula collar. También lo puedes llamar así, célula collar. Otro grupo de invertebrados son los celenterios. Phylum celenterios. También llamados nidarios. Estos celenterios sonidarios son de vida acuática
Cuerpo gelatinoso y rodeado de tentáculos. Son animales diblásticos, que te lo expliqué al inicio de nuestra exposición. Significa que desarrollaron dos capas germinativas, ectodermo y endodermo. Repito, cuerpo gelatinoso y rodeado de tentáculos. La malagua, la hidra, anémonas y corales. Anémonas y corales. ¿Está bien? Son ejemplos de celenterios. Sinónimo de nidarios. ¿Qué pasa si te preguntan, dibujemos una malagua, tú le dices medusa, o malagua, que es lo mismo? ¿Está bien? Si te preguntan qué sistema digestivo tienen, tú respondes incompleto, porque el tubo digestivo de este animal solamente consta de un único orificio que actúa como boca y ano. Por ese orificio ingresa el alimento y por ahí mismo salen lo que son las sustancias de desecho. Sustancias de desecho. ¿Qué más? Hablemos sobre, seguimos con la malagua. En los tentáculos de la malagua hay una célula llamada el nidocito. Esta célula, este nidocito, presenta en su interior un filamento puntiagudo, enrollado. Se le conoce con el nombre del nematocisto. La célula es el nidocito. El nematocisto es el filamento, que tiene como función, agrégale, capturar la comida, que tiene como función capturar la comida. ¿Está bien? Capturar la comida.
¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar? Hay un grupo de invertebrados de cuerpo gelatinoso y rodeado de dos tentáculos ramificados, conocido como los ctenóforos. Ctenóforos. Quizás sea un grupo no muy familiar para tu persona, pero son parientes de los celenterios. Dos tentáculos largos y ramificados. En su cuerpo posee estructuras alargadas, llenas de cilios, llamadas las bandas ciliadas. Ejemplo de ese animalito, el peine de mar, que vive en los fondos marinos. Fondos marinos. Por lo tanto, tienen órganos luminiscentes. Órganos luminiscentes. ¿Está bien? Los ctenóforos. Ahora viene el grupo más conocido por nosotros, por algunos ejemplos. Nos referimos a los platelmintos. Tú lo conoces como los gusanos planos. La mayoría de sus ejemplos producen enfermedades. Son animales acelomados. ¿Qué significa? Que no tienen verdaderas cavidades. Carecen de verdaderas cavidades. Sí, por eso acelomados. ¿Está bien? ¿Qué más podríamos hablar? Podríamos hablar sobre otro grupo de invertebrados. Nos referimos a los platelmintos. Los gusanos planos. La mayoría de sus ejemplos producen enfermedades. Estamos repitiendo, mira el sueño, un poquito tarde. Estamos repitiendo. Ahora sí. ¿Cómo clasificamos a estos platelmintos? En tres grupos. Cestores, ejemplo la tenia, también llamado solitaria, trematodes. Ahí tienes un gusano peligroso, cuyo nombre científico es la fasciola hepática. Nombre vulgar, duela. Vienen los
turbelarios, que son de vida acuática. Y un ejemplo tendríamos a la planaria. Tendríamos a la planaria. ¿Está bien? Planaria. ¿Qué más podríamos hablar? ¿Qué más podríamos decir? Si queremos ver el ciclo biológico, el ciclo vital de la tenia, pues toda tenia proviene de huevecillos microscópicos. Cuando estos huevecillos se rompen, se forma una larva. La larva cisticerco, que luego se convierte en una tenia adulta. Se convierte en una tenia adulta. ¿Está bien? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos hablar? Podríamos mencionar a los nematodes, también llamado nematelmintos. Son gusanos, pero son gusanos redondos, no planos como los platelmintos. La mayoría de sus ejemplos producen enfermedades. Son pseudocelomados. Significa que poseen falsas cavidades. Presentan falsas cavidades. Por eso decimos pseudocelomados. Son gusanos de cuerpo redondo o cilíndrico, en cuyos extremos pongamos por acá cabeza, por acá cola. En sus extremos hay una estructura sensorial llamado ánfidos, que también se encuentra en la parte inferior, pero ya no le llamas ánfidos, ahora dile fásmidos. ¿Qué son los ánfidos? ¿Qué son los fásmidos? Son órganos sensoriales que hay en los nemátodes. Ambos órganos, ánfidos o fásmidos, se relacionan con la olfacción, con el gusto. Hay un grupo de invertebrados que quizá en los colegios nunca enseñan, menos, ¿de acuerdo? Menos en la cual estamos, en genes, en la cual se menciona un grupo de invertebrados pequeños, los animales más pequeños. Son parientes de los nemátodes, o sea, son gusanos redondos, pero no los conoces porque son marinos. Yo te hago el dibujo real de este animalito, así es, mira. 0,1 milímetro. Inclusive el esquema está muy pequeño, pero es la figura real. Si tú quieres que yo lo dibuje
Pues más o menos sería así. Cecil forma el barquillo de un helado. En la parte superior se presenta uno, puede haber dos anillos retráctiles. Significa que tienen movimiento. Retráctiles. En su cabeza grande de ese animal hay presencia, representado por el aspa de un aparato masticador, que es pregunta de examen de admisión. Se llama el Mastax, aparato masticador de los rotíferos. ¿De acuerdo? De los rotíferos. No te olvides. Acuérdate que el nematode que hemos visto en la figura anterior, gusano malo para nuestro tubo digestivo, es el Ascaris lumbricoides. Es un ejemplo de nematode, pero es gusano parásito. Hay un dato que me estaba olvidando con respecto a la TENI. Si me estoy olvidando, significa que también es pregunta de tu práctica. Acá tenemos a la TENI. Ahí está. El cuerpo de la tenia tiene muchas regiones. Una de ellas, ¿qué te parece si lo pongo por acá? Ahí está. Una de esas regiones, conocida como la larga cola de la tenia, se llama la estróbila. Esta estróbila está formado por porciones menores de este gusano, llamado el clitelo puse. No, no es el clitelo. Llamado el, vamos a escribirlo mejor, llamado el proglótido, ahora sí. La estróbila es un conjunto de proglótidos. No te olvides. No te olvides. ¿Qué más podríamos hablar? Podríamos hablar sobre los anélidos. Podríamos hablar sobre los anélidos. Los anélidos son los famosos gusanos redondos de cuerpo segmentado, de cuerpo anillado, en donde a cada cuerpo se le conoce con el nombre de somite. Son los gusanos redondos anillados. O si quieres di de cuerpo segmentado.
Estos anélidos tienen un sistema digestivo completo como los humanos, porque tienen boca, tienen ano. Estos anélidos tienen un sistema circulatorio como los humanos cerrado. Significa que la sangre en ellos circula por el interior de los vasos sanguíneos, por el interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué más? Podríamos hablar con respecto a los anélidos. Acuérdate sus ejemplos. La lombriz de tierra, la sanguijuela. Ahora viene el grupo más numeroso de invertebrados. Nos referimos a los artrópodos. Son los más numerosos. Presentan una cubierta. Si quieres, dile exoesqueleto, impregnado en base a un polisacárido, que le da dureza a ese caparazón. Cutina. ¿De acuerdo? La cutina. ¿Qué más podríamos mencionar con respecto a los artrópodos? Con respecto a los artrópodos, podríamos mencionar lo siguiente, que existen grupos de artrópodos. Los podemos clasificar en onicóforos, ejemplo el peripato. Luego vienen los miriápodos, los que tienen muchas patas, 100 pies, 1000 pies. El 100 pies es venenoso, es carnívoro, el 1000 pies es herbívoro. El 100 pies tiene por cada segmento, posee un par de patas segmentadas. Un par de patas nomás por cada segmento. En cambio, el 1000 pies por cada segmento presenta 2 pares de patas. De ahí los apelativos, ¿no? Luego vienen los insectos. El cuerpo de los insectos, si lo dibujo, se divide en 3 regiones: cabeza, tórax y abdomen. Además, recuerda que los insectos producen, pero también transmiten lo que son enfermedades. ¿De acuerdo? Producen, transmiten enfermedades. No te olvides sus 3 regiones.
cabeza, tórax y abdomen. Existen ejemplos de insectos que transmiten enfermedades. Hay que tener mucho cuidado con la cucaracha, que transmite qué enfermedad, la poliomielitis, que a su vez es producida, ¿de acuerdo? Producida por un virus, el zancudo anófeles que hay en la selva peruana. ¿De acuerdo? Este zancudo transmite el paludismo, también llamado malaria, ocasionada, ¿de acuerdo? Por un protozoario. Vienen los crustáceos, ejemplo, camarón cangrejo, langosta langostino. Vienen los arácnidos, ejemplo, arañas, alacranes, garrapatas. Vienen los arácnidos. ¿Está bien? ¿Qué más podríamos decir con respecto a los arácnidos? Arañas, alacranes, escorpiones, garrapatas y ácaros. Es un ejemplo de arácnido. Hay un ejemplo de ácaro llamado el Sarcoptes scabiei. Nombre vulgar, arador de la sarna. Enfermedad afecta la piel, sarna, también llamada rascarrasca, conocido también como rascarrasca. Algo que me estaba olvidando en los anélidos es que estos anélidos tienen un sistema digestivo completo. Significa que tienen boca, tienen ano. Y a lo largo de su tubo digestivo, la lombriz de tierra presenta dos dilataciones. Qué loco, como las aves. El buche y la molleja. Función del buche: almacena los alimentos. Molleja: tritura los alimentos. ¿De acuerdo? La molleja tritura los alimentos. Hay otro ejemplo de insecto peligrosísimo para el ser humano, llamada la chirimacha. Esta chirimacha transmite, es una variedad de chinche que transmite una enfermedad peligrosa conocido como el mal de Chagas, y que a su vez es producida por un protozoario, el mal de Chagas. ¿Está bien? ¿Qué más podríamos hablar? ¿Qué más podríamos decir? Podríamos hablar, por ejemplo, ¿no? Seguimos con insectos. Seguimos con los insectos. Es que los insectos realizan metamorfosis, cambian el cuerpo de su persona gracias a una hormona que ellas elaboran y que se le conoce como la ecdisona, así se le llama, ¿de acuerdo? La ecdisona. Finalmente, para acabar artrópodos, faltarían creo que ya lo puse, a ver, insectos, sí.
¿Dónde están ahí están los arácnidos? Ya lo puse ya. Casi lo repito de nuevo. Y ahí tienes los grupos de artrópodos. Ahora vienen otro grupo de invertebrados. Se le llaman los moluscos. Se le conoce como los moluscos. La mayoría son de vida acuática, menos el caracol de los jardines. Tienen su cuerpo blando, sí, algunos protegidas por un caparazón. Sí, ejemplos tenemos al caracol, choro, calamar, pulpo. Los caracoles en su boca tienen una lengua dura llamada rádula. Lengua dura del caracol, la rádula. No te olvides. ¿De acuerdo? La lengua dura del caracol. Rádula. ¿Está bien? ¿Qué más podríamos hablar? ¿Qué más podríamos mencionar? Otro dato sobre insectos. No acabamos insectos, ¿no? Estoy tratando de que respondas todas las preguntas. ¿Cómo se llama el órgano excretor? El riñón, si lo comparas con los humanos. De los insectos. Se le conoce con el nombre del tubos de Malpighi, órgano excretor de los insectos. No te olvides, ¿de acuerdo? Son los tubos de Malpighi. ¿De acuerdo? Tubos de Malpighi. ¿Qué más? A ver, estoy tratando de que eso no me escape nada para que pueda responder no solamente las 25, las 45 preguntas. ¿Cómo se clasifican los moluscos? Porque yo he puesto ejemplos. Mencionas 3 grupos. Los gasterópodos, ahí está el caracol, la lapa, la babosa, los bivalvos, ahí tienes al choro, a la concha, a la ostra, los cefalópodos, ahí tienes al calamar, al pulpo, considerado como el invertebrado más inteligente, porque posee neuronas gigantes, porque presentan neuronas gigantes. Algo más, estos cefalópodos, al igual que los anélidos, presentan sistema circulatorio cerrado. Sistema circulatorio cerrado. Y no te olvides, son los animalitos más inteligentes. Finalmente faltarían los equinodermos. Último grupo de invertebrados. Son de vida acuática, cuerpo con espinas, sistema digestivo completo, tienen boca, tienen ano. En el caso del erizo de mar, rodeando a su boca,
posee un aparato masticador y a ese aparato masticador se le conoce como la linterna de Aristóteles. Además, el erizo de mar presenta cuerpo con muchas espinas y una de esas espinas es sensorial, interviene en el equilibrio y a esa espina sensorial llámale esferidio, conócele con el nombre del esferidio. Algo más, los equinodermos son animales deuterostomados. ¿Qué significa? Que en estos animales, ¿te acuerdas el blastoporo, orificio de la gástrula? Al desarrollar se convierte en el ano. Son los únicos animales deuterostomados. Los humanos también somos deuterostomados. Los humanos también somos deuterostomados. ¿Qué tipo de sistema nervioso, con esto acabo para dar las claves al toque, qué tipo de sistema nervioso tienen los equinodermos? Cicloneuro, también llamado radial. ¿Cómo clasificamos a los... ¿Cómo clasificamos a los equinodermos? ¿Cómo clasificamos a los equinodermos? Lo vamos a clasificar en los siguientes grupos: asteroideos, equinoideos y los holoturoideos. Un ejemplo de asteroideo, la estrella de mar. Equinoideo, erizo de mar, y holoturoideo, el pepino de mar. Al toque. Aristóteles clasificó a los animales en anjaima y enjaima. Entomología, insectos, un zancudo. Malacología, moluscos, la lapa. Característica de los seres vivos, de los animales, nutrición heterótrofa, el tipo holozoica. Lisosoma, digestión celular. La pared celular, esa vegetal como el leucocálix, es la célula animal. Célula más representativa del tejido conectivo, fibroblasto. Célula del tejido cartilaginoso, condroblasto. ¿Sí? La mielina, ¿sí? Que elabora, no, la neurona que elabora mielina para el sistema nervioso central, para el cerebro, para el cerebelo, es el oligodendrocito. Los poríferos son los animales más simples, son parazuarios. Un ejemplo de tenóforo, pariente de los celenterios, peine de mar. La malagua es un animal eublástico porque tiene ecto y endodermo. Si el sistema digestivo de la malagua sí es un celenterio incompleto. El nematocisto es un filamento que captura el alimento propio de los nidarios. ¿A qué grupo de platemientos pertenece la tenia? Céstode. Los nemátodes tienen órganos sensoriales, ánfidos y fásmidos. Ascaris, lumbricoides, lombriz intestinales, un nematode. Los rotíferos son los invertebrados más pequeños, tienen su aparato masticador llamado mástac. Los céstodes, la tenia, su cuerpo se divide en segmentos llamados proglótidos. Los invertebrados más numerosos, artrópodos. Los nemátodes son pseudocelomados, falsas cavidades. Linterna de Aristóteles y esferidio. Ya, es órgano sensorial, el esferidio. Linterna de Aristóteles es el aparato masticador del erizo de mar. ¿Qué tipo de sistema nervioso tienen los equinodermos? Cicloneuro, también llamado nidario. Clasificación actual.
Clasificación actual de los animales, invertebrados, hemicordados y los cordados. Invertebrados, hemicordados y los cordados. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se llama el grupo más numeroso de invertebrados? Tú respondes, son los artrópodos. Y no se olviden, chicos, solamente por el día de hoy, las 2 horas vamos a trabajarlo con lo que yo les estoy explicando, para ambos salones. Ya yo con mi Ruth quedé solamente para el primer salón. Ya para el segundo salón va a ser igual, ya yo voy a conversar con ella. Ya, y la próxima semana, normal todo, ya para seguir trabajando. Entonces me despido, chicos, se cuidan bastante, hasta una próxima oportunidad.